días con todos y con todas. Muchas gracias, licenciado. Nuevamente el agradecimiento al Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. Para mí, como les dije al inicio, siempre es un agrado venir a conversar y dialogar con ustedes, ¿no? Vamos a continuar la sesión del día miércoles. En realidad no pudimos terminarla, y vamos a luego ingresar a un tema que es la nueva gestión pública, cuáles son los principios, cómo entender la nueva gestión pública y qué deficiencias se advierten en nuestra gestión pública de cara a poder mejorarla. Entonces, vamos a continuar el tema de la evaluación de las políticas públicas. Es un tema tan clave. Aquí hay muchos ejemplos que quisiera compartir, un poco poder explicarles. Hemos hablado el día miércoles sobre un ciclo de la política pública. Hemos hablado de, por ejemplo, el tema de, en primer lugar, hay que identificar y definir el problema. En segundo lugar, hay que formular y adoptar alternativas, y dentro de ellas adoptar una alternativa que quisiéramos nosotros desarrollar dentro de la política pública. En tercer lugar, lo que es implementar esa alternativa, y en cuarto lugar, evaluar los resultados. Esos son los 4 momentos, digamos, dentro del ciclo de la política pública. Y dentro de cada momento, como ustedes ven, que está resaltado en negrita, hay evaluaciones que se pueden realizar, ¿no? Entonces, dentro del ciclo de identificación y definición del problema, dentro de ese momento se puede hacer una evaluación de las necesidades. Es decir, podríamos verificar si realmente el problema que se está advirtiendo o que se está destacando y que va a motivar la elaboración de una política pública es o no realmente un problema. Y si las dimensiones que se están señalando son todas las dimensiones, una parte de las dimensiones, o qué dimensiones se están obviando y que no van a realmente ayudarnos a solucionar el problema. Entonces, en esa primera etapa de identificación y definición del problema, se puede hacer una evaluación de las necesidades. Como ya les dije, el problema pasa fundamentalmente por una insatisfacción de la ciudadanía. La gente demanda seguridad ciudadana, la gente quiere una política de vivienda, la gente desea una política de empleo, la gente desea una situación de mejora, por ejemplo, en materia ambiental, y requiere una política ambiental. Entonces, en ese sentido, se puede hacer una evaluación de esa identificación del problema. Si realmente la necesidad que está reflejándose es o no una necesidad. Y si es que quizás no hay necesidades que se puedan cubrir de manera prioritaria con mayor urgencia. Esa es una primera evaluación que se puede realizar. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿nosotros como Congreso podríamos hacer una evaluación de necesidades? Sin duda que sí, pero quien está llamado a realizar esta evaluación de necesidades en principio son las propias entidades. Al momento de formular la política tienen que hacer una evaluación, al momento, antes de implantarla, tienen que hacer una evaluación si es que realmente están identificando o no el problema concreto. Ya cuando se está implementando y se está desarrollando la política pública, se puede hacer esa evaluación de necesidades, pero como vamos a ver, hay evaluaciones que podrían realizarse y que podrían tener mejor impacto al momento de hacer una adecuada evaluación. Finalmente, uno, ¿qué quiere cuando evalúa algo? Quiere ver si realmente se cumplen o no los objetivos planteados. Si yo me evalúo como profesional, puedo decir, yo hace 10 años pensé estudiar tal cosas, desarrollar tales cosas o implementar tales proyectos. Y yo cuando evalúo luego de 10 años, pude o no cumplir esas metas a partir de esos objetivos que yo me tracé. Entonces, la evaluación es esa. Y cuando uno evalúa una política pública, uno tiene que evaluar el cumplimiento de objetivos. Pero aquí viene un tema que yo nuevamente lo remarco a partir de la premisa que les dije el día miércoles. La evaluación de una política pública implica, por sobre todo, la evaluación de la satisfacción de esas necesidades que la ciudadanía demanda. Cuando yo evalúo políticas públicas, yo no evalúo, por ejemplo, cuántas atenciones se están haciendo en una posta o cuántos colegios se han construido. Yo tengo que evaluar si es que realmente la atención en las postas, en los centros de salud, están o no cubriendo las necesidades de la población. Si yo tengo que evaluar la política educativa, el aspecto de la construcción de infraestructura, no solo por el número de colegios que se han construido, sino tengo que evaluar fundamentalmente si los colegios están o no brindando el servicio y si se están o no cumpliendo las condiciones para satisfacer la demanda de educación. O sea, es
es al ciudadano, a las ciudadanas, hay que preguntarles, ¿se están satisfaciendo tus necesidades, tus demandas con estas políticas o no? No caigamos, como le digo, tradicionalmente se venía evaluando a partir de un nivel de productividad. ¿Cuántos colegios has construido? ¿Cuántos centros de salud se han construido? ¿Cuántos pacientes han atendido? Eso no refleja el éxito de una política pública. El éxito se refleja por la satisfacción de la necesidad. Nuevamente lo remarco, la premisa clave es que el ciudadano se sienta satisfecho con la implementación de la política pública, que él lo observe, que lo pueda visualizar, que le llegue esa implementación de la política pública. Entonces, en la segunda etapa del ciclo de la política pública, que es la formulación y adopción de una alternativa, ahí se pueden hacer una evaluación del diseño y se puede hacer una evaluación de la viabilidad política y del contexto. Evaluación de diseño lo que trata de hacer es básicamente verificar si la lista de actividades, si las metas que yo me estoy proponiendo, si los objetivos tienen coherencia, lógica, si es que hay o no situaciones que de repente se están yendo más allá del objetivo principal que se está realizando, y si hay o no realmente una adecuada coherencia en cuanto a lo que se quiere hacer en relación a los medios que se van a utilizar para lograr ese objetivo. Entonces, es el diseño de esa política pública. Falta tiempo, lamentablemente, para poder explicarles qué compone un diseño de una política pública, pero hay tres elementos claves que sí o sí tienen que tener un diseño de una política pública. En primer lugar, tienen que tener, como ya les dije, objetivos. Tienen que tener completamente claro cuáles son los objetivos. Y esos objetivos tienen que ser medibles. En segundo lugar, tienen que tener una serie de actividades que van a reportar a esos objetivos. Y en tercer lugar, y cuál es sumamente importante, son las metas a cumplir. A partir de eso, de las metas, uno puede establecer si se cumplen o no los resultados que se están esperando. Entonces, justamente la evaluación del diseño tiene esa lógica de evaluar esos elementos. Si realmente el objetivo que te estás planteando tiene o no coherencia lógica con las actividades que se están realizando, y si existen o no metas relacionadas o no a los objetivos que se están planteando en esta política pública. Y la evaluación de viabilidad política y de contexto es básicamente si es que mi mirada de contexto en el que yo voy a recoger la necesidad y voy a implementar la política es o no adecuada. Si nosotros creemos, por ejemplo, que existe un problema de inseguridad ciudadana, tenemos que plantear ese problema a partir de un contexto real, de un contexto que se acerque cada vez más a una situación que se está dando en el plano de la realidad. Yo no puedo plantearme una política pública en materia de seguridad ciudadana si es que no tengo una mirada concreta y real de cómo se está dando la situación. Y ahí es importante tener en cuenta, por ejemplo, como ya les dije, muchas de las fuentes de información que se reflejen y poder visualizar si se está o no comprendiendo el contexto y la realidad. No sirven las políticas públicas que se hacen solo desde gabinete, eso está completamente, digamos, establecido. Se pueden armar en gabinete, pero el insumo tiene que venir de la gente, tiene que venir de los ciudadanos, de las fuentes de información que yo tengo, y además tengo que tener una lectura completa del contexto. ¿Cómo voy a implementar una medida que evidentemente no tiene legitimidad social? Como ya les dije, por muy loable que sea, y uno quiera construir viviendas y generar incentivos a familias que digamos son disfuncionales, de repente eso no es la prioridad. La gente va a decir, se está premiando al delincuente. Uno tiene que tener, digamos, el criterio de poder establecer realmente si existe o no una situación de legitimidad social al momento de entablar alguna acción, alguna medida que se refleje en esta política. Cuando yo ya estoy implantando la alternativa en la política, yo tengo que hacer una evaluación de esa implementación. ¿Realmente estoy haciendo, digamos, estoy cayendo sobre el grupo objetivo que yo me había planteado, o es que las acciones que yo estoy reportando no tienen nada que ver con el grupo objetivo que yo estoy planteando? Si yo me planteo una política de vivienda, ¿yo por qué voy a hacer acciones de titulación de tierras a comunidades? Eso no guarda coherencia. Entonces la implementación no tiene que darse sobre un público distinto. Yo quiero es que la gente acceda a titulación porque no hay
digamos, o accedan a viviendas. Yo no estoy queriendo que la gente se titule. Son dos cosas distintas. La política para acceder a una vivienda implica adoptar otro tipo de medidas, como por ejemplo, disminuir la presión fiscal para poder hacer actividades de construcción de viviendas. Se pueden generar incentivos de ahorro a aquellas personas que puedan o que quieran construir viviendas, pero yo no voy a plantearme como objetivo el titular tierras a comunidades indígenas, porque eso no tiene una coherencia. Entonces, mi público objetivo es distinto, ¿okay? Si yo quiero dotar de vivienda a la gente, mis acciones no pueden ser, y al momento de implementarlas tengo que visualizar el público objetivo. No puedo yo no tener en cuenta a qué público objetivo me voy a realizar. Y algo que es clave también es el seguimiento. Cuando se está ya implementando una política pública, y esto es, digamos, importante realizarlo, es que hay que hacerle un seguimiento. O sea, no es que ya se planteó y todos felices esperamos 1 o 5 años, dependiendo de cuál sea el horizonte de la política, esperar los resultados al final del tiempo. No, hay que acompañar el proceso, hay que siempre preguntar ¿y cómo van? Tú te planteaste un cronograma de actividades, tú te planteaste que a mediano término del plazo final tú ibas a tener por lo menos parcialmente estos resultados, o tú dentro de tantos meses ibas a plantear ciertas medidas. ¿Se han venido cumpliendo? ¿Por qué no se han venido cumpliendo? Y hay que estar permanentemente haciendo un seguimiento. Ahora, yo lo que le digo siempre a los órganos que son fiscalizadores, cuando converso con ellos les digo, la lógica del seguimiento no es finalmente sancionar. O sea, uno no quiere seguir a alguien para encontrarle el error y buscar su sanción o buscar su responsabilidad. La lógica de un seguimiento es una lógica de acompañamiento. De alguna medida hay que apoyarlo, porque quizás el planteamiento original que se hace de repente no estuvo bien diseñado, y en el camino es donde uno se da cuenta. Y uno tiene que tener, digamos, cuando hace un seguimiento, tiene que tener la voluntad de acompañarlo y apoyar a esa otra institución que está realizando la implementación. De lo contrario, como le dije, uno cae simplemente en que el seguimiento va a reportar responsabilidad por no cumplimiento. Entonces es una lógica, como le digo, completamente distinta. Seguimiento es acompañamiento y sobre todo es un apoyo a que se pueda implementar la política. Cuando se implementa y se buscan resultados concretos, todos ganamos. Finalmente hay mayor legitimidad social sobre las instituciones, finalmente la ciudadanía tiene más satisfacción de sus demandas, finalmente hay una mayor voluntad de participación y esto se fortalece la democracia y fortalece el Estado. Entonces, sumamos esfuerzos. Nosotros nos corresponde fiscalizar, hacer seguimiento a políticas, pero no busquemos fundamentalmente responsabilidades. Eso sería en última instancia cuando, a pesar de que ustedes recomiendan, sugieren o ayudan a mejorar el camino, ellos no están acatando lo que ustedes les sugieren, o no cumplen, o no quieren, o están cerrando los oídos simplemente para no escuchar lo que ustedes les puedan recomendar. La lógica del seguimiento, como les digo, es acompañamiento. Es como último recurso, es la posibilidad de generar responsabilidades por no haber cumplido adecuadamente. Y algo que es lo más tradicional cuando uno hace evaluación de políticas públicas son las evaluaciones de impacto, es decir, sobre los resultados, ¿no? O sea, cuando uno se plantea bajar el tema de la desnutrición crónica infantil, que está actualmente en un 20% en zonas rurales, a un 15% en 2 años o en 5 años, uno tiene que ver si el resultado se ha dado o no se ha dado. Y uno hace una evaluación del impacto y una evaluación de la calidad. ¿Qué distingue uno en relación al otro? Bueno, el impacto fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que se produzca eso que yo me he planteado como resultado. Es decir, ¿hay algún cambio o no hay algún cambio? Yo me planteé bajar la desnutrición crónica infantil de 20% en zona rural a 18% en 1 o 2 años, pongámosle 2 años. Yo cuando hago una evaluación de impacto tengo que verificar a los 2 años si realmente se ha dado o no ese resultado. Se ha disminuido o no en 2 puntos porcentuales la desnutrición crónica en la zona rural. Pero la evaluación de calidad, y aquí es donde se ha concentrado con mayor fuerza la teoría y sobre todo los estudios, es en la evaluación de la calidad. Y es decir, es importante que se cumpla el resultado, bajar 2% el índice de la desnutrición crónica infantil en zonas rurales,
Pero mucho más importante es evaluar si esa disminución es sostenible en el tiempo y sobre todo va a permitir que se pueda seguir disminuyendo con el tiempo. Es decir, realmente se ha generado calidad en la gestión para poder sostener en el tiempo este resultado, o solamente son medidas totalmente circunstanciales que han generado la disminución del 2%. Entonces, la evaluación de la calidad nos tiene que permitir evaluar no solamente si se reducen 2 puntos porcentuales a lo que queríamos, o si es que esa reducción va a ser sostenible en el tiempo porque se ha generado calidad en la gestión, y algunos hablan también de calidad en la vida de las personas que ya no van a reportar esa insatisfacción. ¿Ok? Entonces, en esa medida, y vamos a hablar luego cuando hablemos sobre la nueva gestión pública y cómo tan importante se ha introducido el principio de calidad en la gestión pública, es clave y es sumamente importante que se hagan evaluaciones de calidad, sumado a evaluaciones de impacto, porque sin duda uno tiene que verificar si hay o no el cumplimiento de esta reducción. Pero yo creo que es mucho más importante, como les digo, que se pueda visualizar lo siguiente. Si yo logro bajar el porcentaje de desnutridos crónicos en zonas rurales, yo tengo que sobre todo verificar si esa reducción es sostenible en el tiempo. Y esa sostenibilidad en el tiempo se va a dar fundamentalmente por haber visualizado y advertido aquellas situaciones que van a disminuir la insatisfacción de la ciudadanía, y que no son medidas aisladas, sino que además esa disminución se va a seguir dando en el tiempo si yo insisto con esas medidas, o de repente ya generé las condiciones para que haya mayor disminución en el tiempo o en los años. Entonces, nuevamente les reitero, es importante que yo sea enfático en esto. Las medidas, las evaluaciones solo de productividad están desfasadas, y las evaluaciones solo de específicamente verificar si se dio o no la disminución de un porcentaje, llámese analfabetismo, llámese desnutrición crónica, llámese percepción de inseguridad ciudadana, llámese enfermedades infectocontagiosas en determinadas zonas. Solo verificar que se está disminuyendo porcentualmente ese problema no va a generar una condición necesariamente de sostenibilidad en el tiempo. Por eso es importante hacer una evaluación de la calidad que se está dando y que se está buscando con la política pública. Eso es muy importante. Y aquí yo me detengo para contarles fundamentalmente dos ejemplos. En primer lugar, un ejemplo de una economía de primer mundo, pero que hace varios años no estaba al nivel que estaba actualmente. En primer lugar es Suiza. Suiza por los años 60, 70 tenía fundamentalmente un 20% de personas, digamos que de personas que vivían en su territorio que podían acceder a una vivienda. Eso es preocupante. ¿Por qué? Porque, digamos, una economía como la Suiza, que se maneja bajo una situación de libre mercado, donde hay un liberalismo, digamos, amplio, que la gente no pueda tener la propiedad no pueda acceder a una vivienda, era sumamente complicado y riesgoso, sobre todo para efectos de sostenibilidad del crédito y todo eso. Entonces, lo que se plantea Suiza fue que en 5 años iba a duplicar a 40% la posibilidad de las personas a acceder a una vivienda, a través de titulaciones, a través de créditos y a través de otros mecanismos de incentivos para poder acceder a una propiedad. Entonces, ¿qué hace Suiza? Bueno, Suiza plantea primero, establece, digamos, un marco normativo que va a favorecer la posibilidad de que las personas puedan acceder a vivienda. Establece la disminución de ciertos impuestos, establece la posibilidad de poder generar un mayor ingreso de algunas constructoras internacionales que puedan generar proyectos de inversión. Crea las condiciones. Y luego de eso, genera bonos de incentivo para la construcción de viviendas y poder también, digamos, acceder a créditos para las personas bajo créditos de ahorro. ¿Qué pasa? Bueno, fundamentalmente hace un corte, digamos, a 2 años y medio, porque se planteó a 5 años duplicar, a 2 años y medio se da, digamos, hace un corte y hace una evaluación.
y va verificando que no está en una línea de disminución al ritmo que quería, porque finalmente duplicar implicaba llegar al 40%, de 2 años y medio tendría que haber tenido por lo menos un 10%, y se da cuenta que solo tiene un 5%. Entonces, lo que hace es evaluar, y dice, pero ¿por qué pasa esto? Si yo estoy dando todas las condiciones, estoy permitiendo que ingrese inversión, estoy permitiendo que la gente, y estoy promoviendo bonos para que la gente pueda construir casas y pueda acceder a una vivienda, estoy flexibilizando los trámites para la titulación, estoy generando, digamos, todas las condiciones para que la gente pueda acceder. Lo que hizo, digamos, y que se dio cuenta Suiza en ese momento es, en principio, algo tan sencillo que no se había, digamos, percatado, y es que no había hecho una adecuada zonificación de los territorios. Entonces la gente no tenía dónde, digamos, a dónde acceder, porque no había dentro de las zonas posibilidades de territorio para vivienda. Habían zonas industriales, habían zonas de reserva, pero no había, digamos, generado las condiciones, o estaban demorando demasiado los cambios de zonificación. Cuando uno quiere acceder a una vivienda, tiene que construirla, pero tiene que construirla en una zona que está habilitada para vivienda. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo con la plata? Bueno, voy y construyo, pero si no tengo un espacio donde construir la vivienda, evidentemente se va a generar una situación de yo no quiero vivir en una zona tan alejada de mi trabajo, yo no quiero vivir en una zona tan alejada donde se desenvuelve mi familia. Entonces, advirtieron que habían obviado un aspecto clave, y es que tenían que generar espacios para y establecer zonificaciones para viviendas y reducir aquellos espacios que se habían consignado para industrias o para otros aspectos. Entonces, un aspecto tan sencillo como el hecho de que hagan cambios de zonificación para generar las condiciones para que la gente pueda construir, es algo que no se habían dado cuenta al momento de diseñar la política pública de acceso a la vivienda. Cuando cambiaron esta situación y posibilitaron más ámbitos territoriales para vivienda, se pudo dar mucho más fácilmente el incremento de aquellas personas que puedan acceder. Y al final de los 5 años se batió el récord. Ellos pensaron duplicar de un 20% o un 40% la posibilidad de acceso a la vivienda de las personas con vivienda. Pero llegaron a un 50%. Entonces, se dieron cuenta, y eso es importante, hacer evaluaciones a veces a medio término y hacer cortes para poder hacer evaluaciones, se dieron cuenta de un aspecto que era importante. Si no hacían ese corte y no se evaluaban cómo se estaba implementando, sin duda no iban a llegar a los 5 años a duplicar la posibilidad de acceso a viviendas de 20 a 40%. Entonces, dos situaciones que nos deja este ejemplo. En primer lugar, hay que acompañar y hay que hacer un seguimiento. Y siempre es bueno hacer cortes en algún momento para poder evaluar cómo se viene trabajando. Y en segundo lugar, las medidas pueden ser muy buenas. Evidentemente hay un sacrificio presupuestal de Suiza, porque bajar impuestos y generar bonos es una inversión que hace un Estado. Entonces, pero no iban a ser sostenibles en el tiempo, porque no iba a haber finalmente la posibilidad de que la gente pueda acceder y pueda llegarse a la meta. Y además, digamos, si hubiera habido una construcción hacia arriba, por lo general la forma de vivienda hubiera sido más horizontal en cuanto a departamentos y eso, pero no realmente un acceso a la vivienda real como quisieran las personas que viven en ese país. Entonces, es importante hacer cortes, es importante no solamente reflejarnos en lo numérico, es importante ver las condiciones de sostenibilidad de las acciones. ¿Okay? Eso es, digamos, un ejemplo que quería plantearles. Y otro ejemplo que, digamos, es un poco más cercano a nuestra realidad es el tema que se ha realizado en Colombia, que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Hay acá un congreso internacional, yo les voy a comentar muy brevemente. Cuando en Bogotá ingresa el alcalde que hizo el plan cuadrante, una de las metas que se planteó fue reducir, ¿no?, en 5 puntos porcentuales anualmente el índice delictivo en Bogotá. Era un reto tremendo, porque por lo general los estudios reportan que uno puede bajar entre 2 a 3 índices porcentuales anualmente el índice delictivo. O sea, cuando ustedes ven, digamos, uno puede ser
muy soñador de querer bajar a veces porcentualmente rápidamente algunos índices, pero hay que ser realistas, y eso también nos plantea las políticas públicas, ser realistas a partir del contexto que tenemos y ser realistas en nuestros horizontes. Él se plantea bajar un 5% anualmente el índice delictivo en Bogotá. Pero hubo un asunto que el primer año no había tomado en cuenta, y es que él tenía que generar las condiciones para que trabajar articuladamente con el nivel nacional, con sectores de la Policía Nacional y otros, se puedan llevar a cabo este horizonte. Entonces, ¿qué pasó? En el primer año no llegó a bajar el 5%, solo llegó a bajar un 1% el índice de... Y evidentemente la oposición y la gente le dijeron: nos estás mintiendo, tú estás ofreciendo algo y no estás cumpliendo, porque digamos, él salió públicamente a decir esto como una medida que iba a salvar la situación. Pero él digamos, hizo un mea culpa y dijo: bueno, yo fui muy soñador en plantear esta meta o este resultado, y no tuve en cuenta que en el primer año tenía que generar las condiciones para que en los próximos años se pueda dar digamos, el resultado que se está buscando. Entonces, lo que nos refleja el caso de Colombia en cuanto al tema de inseguridad ciudadana es fundamentalmente que cuando uno implementa una política pública, no solamente tiene que ver el resultado pensando en abstracto la aplicación de las medidas, sino que tiene que tener en cuenta el contexto y la generación de las condiciones para implementar esas medidas, que a veces toman tiempo. Si yo necesito una norma, evidentemente el proceso legislativo tiene su tiempo. Si yo necesito modificar organizaciones, evidentemente eso tiene su tiempo, porque hay que modificar instrumentos de gestión también. Si yo necesito generar compras, evidentemente las compras no son de un día para otro. Las compras ameritan un proceso, y por más excepción que pueda haber a la ley de contrataciones, se generan dentro de un espacio de tiempo. Entonces, uno tiene que ser realista con los resultados que se van a dar. Y como les digo, en el caso de Suiza, además, uno tiene que ser consciente de la sostenibilidad de las medidas que se van a adoptar. Si uno cree simplemente que yo le voy a dar plata a la gente, porque hubiera sido sumamente fácil que, por ejemplo, un Estado le entregue dinero a la gente para que pueda comprar una vivienda. Y evidentemente la posibilidad de acceder a la vivienda iba a ser dentro de 1, 2 o 5 años duplicar, triplicar la posibilidad de acceso a la vivienda. Pero ¿cuánto gasto se está haciendo? ¿Y cuán insostenible en el tiempo va a ser esto? Porque finalmente pasa la posibilidad de acceder a recursos, o el Estado pueda tener la posibilidad de acceder a recursos, y sin duda ya la gente no va a poder acceder a estos bonos para poder comprar vivienda. Le va a pasar los años y finalmente esto no se va a poder comprar, no va a ser sostenible en el tiempo la medida. ¿Ok? Ahora, ¿qué criterios es importante tener en cuenta para evaluar una política pública? Hay básicamente 4 criterios, responden a algunas preguntas. En primer lugar es la efectividad. ¿Los impactos se han producido de la manera prevista? Es decir, ¿ha sucedido algo? O sea, yo me planteé, digamos, bajar la desnutrición crónica en zonas rurales, pero yo voy y verifico, ¿ha sucedido algo? O sea, ¿se ha disminuido? ¿Se percibe la sensación de cubrimiento de insatisfacción de la demanda de la ciudadanía? La pregunta es, ¿he sido efectivo? ¿De alguna manera he impactado sobre lo que yo quería? Sobre ese objetivo, que era disminuir la desnutrición crónica en el país. La eficacia tiene que ver con que los impactos en relación a los objetivos planteados. Y aquí ya es una manera, es algo mucho más concreto. Yo me planteo un objetivo, ¿no? El objetivo frente a un público objetivo es bajar la desnutrición crónica en zonas rurales a un porcentaje de 2% o 5%. Entonces yo cuando veo y cuando analizo bajo el criterio de eficacia, tengo que ver si realmente ha habido o no ese cumplimiento de ese objetivo. El objetivo de disminuir la desnutrición crónica sobre ese público objetivo, sobre personas que viven en zonas rurales, que pueden ser de extrema pobreza o bajo la línea de pobreza. Ya es un nivel de precisión mayor en relación al cumplimiento del objetivo. No es solamente si cambió algo, sino es que si realmente ese cambio se ha dado en relación al objetivo que yo me planteaba. Y en tercer lugar, el tema de la eficiencia.
Aquí el tema de la eficiencia tiene que ver básicamente con el tema de los recursos, porque las políticas públicas es un tema de inversión. Cuando yo hago políticas públicas, cuando yo implemento políticas públicas, lo que hace un país es invertir, hace gastos, hace uso de recursos a partir de una priorización de temas. Entonces, se ha hecho, la pregunta es, y la respuesta que uno tiene que tener es, se ha hecho todo de lo mejor manera posible, es decir, he tratado de encontrar una alternativa que genere menos gasto y que tenga un impacto en relación a lo que yo me planteaba, o es que he hecho un desmedido uso de los recursos con el único objetivo de lograr un resultado, por ejemplo el tema del acceso a la vivienda. Como les digo, es muy fácil para un Estado, si quiere incrementar la posibilidad de acceder a viviendas, dotarle de bonos a la gente, y la gente con cargo a comprar vivienda. Pero eso no es sostenible en el tiempo, porque la bonanza económica, ya está demostrado en el ciclo económico, no es permanente en el tiempo. Los países están siempre girando dentro de la bonanza y situaciones de carencia. Entonces, cuando entre en una etapa de carencia y de bajos recursos, ya no va a haber posibilidad de dar bonos. Y la política pública de acceso a la vivienda se va a caer y se va a desplomar. Entonces, yo estoy pensando bien las alternativas y estoy implementando la alternativa más correcta para poder cumplir con el objetivo que yo me estoy planteando y poder solucionar ese problema. Entonces, eso es un tema de inversión. Hay que saber invertir adecuadamente y no solamente de manera reactiva frente a un problema. Hay que pensar bien la alternativa. Y luego está la pertinencia, que tiene que ver básicamente con un tema más de lógica, y es que si existe o no una relación entre los objetivos y el problema a resolver. Si yo quiero solucionar el problema de acceso, como les dije, el acceso a la vivienda, el tema que yo titule a las comunidades indígenas es una situación que puede ayudar de manera indirecta, pero finalmente mi problema no se va a solucionar con eso. Entonces, mi objetivo tiene que tener, digamos, coherencia en relación al problema que se está advirtiendo. Si no hay ese nivel de coherencia, finalmente la política no va a tener un resultado concreto. Entonces hay que precisar bien el problema, hay que plantear los objetivos en relación a ese problema y hay que advertir resultados que van y guardan coherencia en relación a los objetivos. Eso es clave y es importante. Como le dije el día miércoles, uno puede tomarse un tiempo, no años, no, digamos, quinquenios, pero es importante reparar bien en hacia dónde voy a apuntar para solucionar el problema. Y es importante reparar qué objetivos voy a plantearme en relación a ese problema y qué actividades voy a plantearme en relación a esos objetivos y qué metas quiero conseguir en relación al cumplimiento de esas actividades y el cumplimiento de esos objetivos. Eso es clave, es una matriz lógica que por un tema de tiempo no lo desarrollo aquí, pero es importante que la lógica esté siempre presente al momento de elaborar, diseñar una política pública y sobre todo al momento de implementarla. Y evaluar implica tener también presente que la política pública tiene que tener un nivel suficientemente lógico, que tiene que haber una coherencia, si no es importante que se advierta esto. Es decir, si yo no me planteo unos objetivos en relación al problema, sin duda voy a advertir al final del plazo de la política que no se va a lograr el resultado. Eso es totalmente clave y eso es importante. Y así hemos terminado el tema de la primera sesión. Yo solamente reafirmar dos ideas claves. Es importante advertir el ciclo de la política pública, es importante que la evaluación esté presente en todo el ciclo de la política pública y es importante tener presente que uno no solo puede identificar el problema a partir de la información que se brindan en los medios de comunicación, como les digo. Hay distintas fuentes y es importante tenerlo presente. Para hoy, y aterrizando un poco ya al tema de la gestión, porque, digamos, ante el cambio de horizonte y ante el cambio de perspectiva y paradigma de cómo entender la política pública, siempre pensando en que hay que satisfacer la demanda de la ciudadanía, la gestión pública tiene que guardar un nivel de coherencia con ese horizonte, y con ese paradigma y con esa perspectiva. Entonces se han planteado horizontes de una nueva gestión pública que reporten y que acompañen la implementación de las políticas
de manera que se adviertan resultados mucho más concretos, mucho más medibles, y que haya un nivel de efectividad, de eficiencia, que pueda ser fácilmente percibible por los ciudadanos. Entonces, yo quiero, digamos, conversar con ustedes tres preguntas. Primero, ¿cómo debemos definir a la nueva gestión pública? Segundo, ¿cuáles son los alcances de esta nueva gestión pública? Y en tercer lugar, ¿cuáles son esos principios orientadores? Básicamente eso como una línea muy general para poder entender lo que es nueva gestión pública. Algunos consideran que la nueva gestión pública es el traslado de la gestión empresarial a la gestión pública. Eso es totalmente equivocado. El llevar la gestión, digamos, privada a la gestión pública es la nueva gestión pública. Eso es totalmente equivocado. No es eso. El concebir al ciudadano como cliente y no como usuario, eso es un error fatal. ¿Ok? Eso es, digamos, quitarle las facultades y muchas veces disminuir derechos que tienen las personas. El ciudadano siempre va a ser usuario de un servicio, nunca un cliente, ni cliente usuario. Cuando yo veo un texto en donde se identifica al ciudadano o ciudadana como un cliente, evidentemente entiendo que tiene una lógica de traslado de la gestión empresarial a la gestión privada a la gestión pública, pero ya les digo, el usuario, el ciudadano, la persona es un usuario y es una persona con derechos y sin duda con obligaciones, pero nunca va a ser, sobre todo, nunca va a ser solo un cliente. Entonces, esa idea de que la nueva gestión pública es el traslado de la gestión empresarial moderna, eficiente, a la gestión pública, no es correcto. Es el traslado de algunos aspectos que van a contribuir a la mejora de la gestión pública, pero no es el traslado total, es el traslado de algunos aspectos de la gestión privada a la gestión pública. Estas deficiencias se muestran o se han plasmado, es un documento, digamos, oficial, que es cuando se implementa o cuando se plantea la política de modernización de la gestión pública en el país, se advierten este y otro tipo de insuficiencias. Se dice que hay una ausencia de un sistema eficiente de planeamiento, sin duda, ya les dije. Yo cuando voy a conversar con autoridades regionales, y estoy conversando actualmente con las nuevas autoridades regionales y locales, lo primero que les digo es clave el personal que va a trabajar en un gobierno regional y en general en cualquier institución pública tenga criterios básicos de planeamiento estratégico. Eso es, digamos, una condición necesaria en un gestor público. Si no tiene una idea y una adecuada percepción del planeamiento estratégico, no va a colaborar mucho, porque hay que tener, digamos, un planeamiento estratégico para poder cumplir con una gestión pública por resultados, para generar resultados y sobre todo para cubrir la demanda de la ciudadanía. Entonces, cuando uno observa los planes operativos institucionales, básicamente lo que observa son una lista de actividades. Vamos a hacer talleres, sensibilización, pago de tal, y en fin, una lista de actividades que básicamente reportan un nivel de ejecución de presupuestos. Pero no hay estrategia. O sea, ¿qué suma de actividades de un plan operativo institucional me va a reportar un objetivo? Y ese objetivo, ¿a qué necesidad está respondiendo? No hay eso, lamentablemente, en la administración pública. Básicamente se hacen planes como listado de actividades. Entonces yo me proyecto que en el año voy a realizar 4 audiencias, 5 digamos, talleres de sensibilización, yo voy a realizar charlas informativas para la ciudadanía, voy a generar una campaña, y básicamente presupuesto esas actividades. Pero esa lista de actividades, ¿a qué objetivo estratégico de la institución está reportando? Y sobre todo, ¿qué necesidad se está cubriendo? La ciudadanía demanda, como ya les dije, varios temas: seguridad, fomento de empleo, a partir de actividades de promoción del turismo, o genera condiciones de mejora de la calidad ambiental. Pero si yo voy a atacar, por ejemplo, esto, con una lista de actividades solo de charlas para la gente que entienda qué es la capa de ozono, si yo voy a decir solamente una campaña para que saque su basura dentro del horario que sale el camión recolector, es una parte.
necesitamos planeamiento estratégico. Y este planeamiento es actividades en relación a objetivos estratégicos y sobre todo cubrir necesidades. Eso dentro de una lógica de asignación de presupuesto. Porque hay que ser evidente, hay que ser, digamos, realista. No se puede hacer todo, como les digo. Y hay que priorizar. Pero si se prioriza y de manera desarticulada, no estratégicamente, sin duda, se va a cumplir todas las actividades. Y uno va a tener una meta de ejecución presupuestal del 90 y 100%. Y aquí es una, digamos, una crítica personal. Cuando se hacen evaluaciones de ejecución presupuestal y se felicita a los gobiernos o a algunas instituciones por haber tenido amplios niveles de ejecución presupuestal, qué bien, porque están haciendo uso de los recursos. Pero ¿cuánto de calidad en el gasto hay? Eso es algo que habría que preguntarnos. Y como le digo nuevamente, ya no se está buscando productividad, se está buscando cubrir necesidades. Eso es el horizonte y eso es lo que plantea la nueva gestión pública, y las políticas públicas tienen que estar orientadas a ello. Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones, sin duda. Basta advertir cuando se están haciendo ahora, por ejemplo, los manuales de perfiles de puestos en las instituciones públicas bajo la nueva lógica de la ley de servicio civil, se encuentran que habían órganos o cargos o puestos que a veces repetían funciones de alguna manera o habían funciones repetidas. Y eso también se visualiza cuando uno hace una labor de simplificación de trámites. Un documento pasa por 5 órganos, cuando fácilmente puede pasar solo por 1, por 2. Y uno advierte que está visando uno, está visando el otro, está verificando el otro, y están verificando muchas veces cosas lo mismo. Entonces, las funciones y la forma como se organiza es algo que también es importante tener presente de cara a una nueva gestión pública, que sea mucho más eficiente y que sobre todo responda a las demandas de la ciudadanía. Inadecuado proceso de producción de bienes y servicios públicos. Esto tiene que ver con toda la cadena que uno tiene que generar para generar un servicio público, para producir un producto público. Hay procesos, como le digo, que toman mucho tiempo. Y hay procesos que, sin duda, tienen, digamos, posibilidades de entrampamiento. Y hay procesos que no contribuyen a satisfacer la demanda de manera mucho más oportuna. Es importante revisar, además de la organización, nuestros procesos. Cuando, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de revisar procesos en temas de recolección de residuos sólidos, he verificado, por ejemplo, desde que sale el camión desde que está el camión disponible hasta el momento que llega a la disposición final, hay como 50 pasos. Que es que, por ejemplo, la persona que va digamos, a conducir firme primero un ingreso. Luego que hace una verificación de si hay o no fallas en el vehículo. Luego, si este vehículo cuenta o no con el combustible. Luego, si este vehículo tiene o no su reporte de rutas. Luego, si este vehículo, además, cuando está ya empezando la marcha, está o no brindando, digamos, la verificación del área de mecánica del distrito. Y luego así hay un sinfín de pasos y un sinfín de subprocesos dentro del proceso de recolección de residuos sólidos. Entonces lo que hay que hacer es, digamos, revisar todo ese proceso y verificar, y finalmente sale después de 3 horas de la zona de almacenamiento a por fin recoger los residuos sólidos. 3 horas. Yo le digo, o le decía al señor alcalde, usted está pagando 3 horas de un personal que va a hacer recolección y solamente va a realizar recolección de 5, porque 3 horas está en la parte administrativa, como digo, o la parte técnica, revisándose el vehículo. ¿Qué le parece si ya cuando se deja el vehículo, en la noche, se hace todo ese tipo de revisiones? Y usted puede tener un vehículo que puede salir a las 5 de la mañana a hacer recolección, o a la hora que usted lo haga. O sea, es un tema de revisión de proceso. No podemos demorarnos tanto, porque hay que satisfacer la demanda. El tema de la entrega de útiles escolares. Desde Lima hasta una zona está demorando por más de 100 días muchas veces. Y eso que sí, no contamos que a veces hay, digamos, que hay que hacer distribución en zonas tan alejadas que hay que tomar chalupa o hay que tomar, digamos, vías de río. Pero 100 días, o sea, ni que
ni que el material lo produzcan en septiembre para que llegue recién a febrero y tenga la posibilidad de luego entregarse a los colegios. ¿Verdad? Es algo que hay que revisar y algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué se está demorando tanto? Y eso que no estoy hablando de producción del material, ¿verdad? Porque la producción tiene su tiempo. 20 días para imprimir, otros 20 días para diseñar los materiales, un mes para generar contenido, pero 100 días solo para distribuir los materiales educativos, o sea, es una barbaridad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el proceso no está funcionando? Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente. Sin duda, somos un país, y siempre lo reitero, y siempre es importante tenerlo presente, somos un país pobre. No tenemos los recursos suficientes para poder cubrir todas las necesidades. Y eso es importante trasladarlo a la gente. Que la gente tiene que entender que si bien estamos en situaciones de algunas veces de bonanza, eso no nos hace un país rico, y mucho menos nos va a hacer en el tiempo mediano un país rico. Somos un país en vías de desarrollo, somos un país que está generando condiciones para poder tener un desarrollo sostenible, pero somos un país pobre. Y como somos un país pobre, tenemos que priorizar y tenemos que saber usar bien nuestros recursos. ¿Qué pasa en casa? Cuando uno tiene dinero, pues prioriza, como les dije. No se va a dar el lujo a Punta Sal o se va a dar el lujo de viajar a Cartagena, por más bonito que sea, cuando no paga el colegio o cuando no cubre el tema de salud. Pasa lo mismo, en el Estado tiene que pasar lo mismo. Pero hay sí condiciones mínimas que se tienen que tener. Y es que hay que tener infraestructura. Es lamentable, bueno, hay muchas mejoras, pero es lamentable que hay postas, que hay comisarías, que hay centros educativos que no tienen las condiciones para prestar el servicio. Equipamiento. Yo espero, pero hace no más de 5 años, un policía, un suboficial, tenía un arma de una antigüedad de 20 años. 20 años. ¿Usted cree que con esa pistola va a poder combatir a una organización criminal que tiene una metralleta de última generación o que tiene pistolas con silenciadores o que tiene la posibilidad de generar mejor condición de equipamiento? O sea, sin duda que no. Y sumado a eso, si no se les entrena a disparar, eso va a ser un problema. Y lamentablemente. Gestión logística insuficiente, como le digo. Si es una institución pública que va a trabajar temas de sensibilización, tiene que darse la logística suficiente. Yo he podido constatar lamentablemente, y esto es, digamos, algo que siempre lo converso también con periodistas y con comunicadores sociales, es que insistan por tener recursos propios las oficinas de imagen de las instituciones. La mayoría no tiene recursos propios. Entonces, ¿qué campañas de sensibilización van a realizar? Entonces lo que hacen, pues lo más sencillo es básicamente cuidar la imagen de la autoridad política. Pero eso no es la función de una oficina de imagen institucional. No es solo cuidar la imagen de la alta autoridad, sino es fundamentalmente generar las condiciones para difundir los logros y resultados que se están haciendo en la institución. Por eso necesitan un presupuesto. Pero si no se le dota de un presupuesto, ¿qué difusión y qué transmisión de logros va a haber a la ciudadanía? Lo mismo pasa con los archivos. La memoria histórica de toda institución son los archivos. Ahí está la respuesta a muchas preguntas. Cuando yo he tenido oportunidad de conversar con la gente de archivos, ellos siempre me dicen, pero bueno, nosotros somos casi concebidos o vistos como el último peldaño de una institución. No tenemos las condiciones logísticas, estamos expuestos a problemas de salud, no tenemos ni siquiera a veces computadoras suficientes para poder ingresar, lo hacemos de manera manual, tenemos esos libros, cuadernos antiguos que se manejaban, por ejemplo, en el Poder Judicial, pero unos tomarrazones, unos libros inmensos, ya ahí registraban esto. No tienen ni siquiera a veces mascarillas para protegerse de todos los ácaros que se producen y están siempre en el último piso, a veces en el sótano, o en un local así totalmente abandonado en la azotea. El archivo, la memoria institucional, ¿va a estar en esas condiciones? Sin duda que no. Y el castigo es que te vas al archivo. Muchas veces ha sido así. Te vas al archivo, ese es el castigo. Claro. En fin. Son cosas que hay que mejorar, muchas están mejorando, pero hay todavía que hay que priorizar muchas cosas. Los recursos humanos es un tema que espero que se pueda concretar
rápidamente el tema de la ley de servicio civil porque es muy importante. Yo que trabajo con gobiernos locales, con gobiernos regionales, es una pena que cuando hay cambio de autoridad, créanme, el 100%, muchas veces, casi el 100% de personal que trabaja con una gestión ya no está en otra gestión. El 100%. Se quedan muy pocos, muy pocos. En algunos gobiernos, digamos, regionales o municipalidades provinciales, eso está disminuyendo por efectos de nombramientos o por efectos de, sobre todo a veces, tener en cuenta que no se puede perder lo que se ha avanzado y se vuelve a contratar a la persona. Pero el hecho de que se vuelva a cero con un personal es retroceder años. Se retroceden a veces una gestión completa, porque no saben ni siquiera dónde están los documentos. Limitada evaluación de los resultados e impactos. ¿Qué institución se evalúa a sí misma? Muy pocas. Y como les digo, ¿qué tipo de evaluación está haciendo? Si es solo de productividad, cuidado, hay que ver calidad. Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información. La Oficina Nacional de Gobierno Abierto tiene un plan al 2021 que se está tratando de implementar y que se están realizando, pero es lamentable ver que hay muchas municipalidades provinciales al interior del país que no tienen ni siquiera página web. Es lamentable que ni siquiera lo actualicen, y es mucho más lamentable que los sistemas informativos de administración tampoco puedan ser, digamos, llevarse a cabo ahí, porque no hay problemas de conectividad, y sumado a eso hay un problema de entrenamiento a los funcionarios. Débil articulación intergubernamental e intersectorial. Esto es algo que es importante siempre mencionar. Somos un país pobre, pero otra afirmación que es importante tener presente es que somos un país que está apostando por la descentralización. Eso está en nuestra Carta Constitucional. Pero si no estuviera, bueno, pues cada uno hace lo que, digamos, sectorialmente lo que le corresponde, por niveles de gobierno hace las funciones que le corresponden. Pero somos un país que está apostando por una descentralización. Y la descentralización implica una articulación intergubernamental. Y es importante porque ahí se suman esfuerzos. Si la municipalidad distrital no tiene dinero para poder recoger la basura, la provincial lo puede ayudar. Si la municipalidad provincial no tiene la posibilidad de construir un relleno sanitario, pues que el gobierno regional pueda comprometerse a ayudar en ese tema. Porque si no, se van a seguir colocando, digamos, residuos en las calles o en zonas que no son controlables, y eso genera todo un foco infeccioso. Se contaminan ríos, se contaminan ganado, y eso finalmente luego se transmite a las personas. Y es un foco infeccioso profundo. Entonces hay que sumar esfuerzos, sumar voluntades, generar las condiciones para poder, digamos, establecer algunas líneas de acción común. Por eso es importante que haya un alineamiento estratégico en algunas políticas, pero no bajo una, digamos, lógica de sanción si no lo haces, sino fundamentalmente bajo una lógica de incentivo y de colaboración. ¿Qué pasa? Y esto es, digamos, siempre un ejemplo que uso en clase con los estudiantes, es cuando uno está en casa y el padre te decía, no, tienes que llegar a tal hora, y a veces uno, por la juventud o por lo que sea, la rebeldía, o simplemente por ser contreras, como dicen los chicos, hace lo contrario, o lo hace de mala gana. Pero es cuando te impone. Distinto es cuando tu padre o tu madre se acerca y te dice, hijo, yo no quiero que llegues tarde, porque si tú llegas tarde, mira todos estos riesgos que existen. Te pueden asaltar, pueden abusar, hay todo un efecto de riesgo que tú puedes conversar con tu amigo. Pero si solo le dices, yo quiero que tú llegues a tal hora, evidentemente no va a entender las razones por qué quieres que tú llegues, va a creer que es simplemente una obstinación tuya que llegue temprano. Pero si tú conversas y le explicas los riesgos que hay que se quede más tarde, es probable que pueda entender. Digo es probable porque hay chicos que son más rebeldes. Pero es probable y hay mayores, digamos, resultados en relación a eso. Entonces, lo mismo pasa en la articulación intergubernamental. El gobierno nacional no puede imponer necesariamente las políticas, tiene que dialogarlas. Y al dialogarlas tiene que también tomar ciertas experiencias de los gobiernos regionales y locales. Crean,
San Martín ha crecido más que el Producto Bruto Nacional. Algunos departamentos están creciendo más que el Producto Nacional. ¿Por qué? Hay que ir a ver qué está pasando. ¿Por qué les está resultando saltar brechas de manera mucho más rápida? ¿Por qué Moquegua ha dado ese salto de educación tan importante? De estar entre los últimos lugares hasta ahora en los primeros lugares. ¿Qué pasó? ¿Inversión privada solamente? No, gestión. Gestión, articulación. Eso hay que, digamos, alimentar y retroalimentar. Y es importante. No imponer, incentivar y sobre todo buscar alineamiento estratégico. Entonces, frente a eso, se plantea que es importante concebir una nueva gestión pública. Frente a todos los problemas, no podemos seguir trabajando como hemos venido trabajando. No podemos seguir generando los procesos que hemos generado, tan latos, que van a demorar un sinfín de tiempo para poder cubrir necesidades. No podemos solo trabajar de manera aislada, sino que hay que articularnos. No podemos seguir, digamos, desatendiendo algunas urgencias de algunos órganos tan claves en las instituciones públicas, pero sobre todo tenemos que cambiar nuestra filosofía de cómo servir a la ciudadanía. Porque eso es lo que hacemos. Cuando somos funcionarios públicos, nosotros no somos, digamos, alguien que van a dar un beneficio o una dádiva a la ciudadanía. Estamos sirviendo a la ciudadanía. Y eso es una lógica que es importante tener presente. Entonces la nueva gestión pública, entendida como ese conjunto de decisiones dirigidas a motivar y coordinar a las personas para alcanzar metas. Establezcámonos metas que van a reportar un resultado, pero ese resultado no solo a nivel productivo, sino un resultado, como digo, que cubra la necesidad de la gente. Conjunto de actividades conducentes a obtener bienes o productos públicos, toda la lógica de mejora de procesos. Trabajemos con una lógica de gestión por procesos y esos procesos en busca de resultados medibles, que sean objetivos y que sobre todo cubran necesidades de la ciudadanía. Y la capacidad de los actores gubernamentales para ejecutar alineamientos programáticos. Todo este cambio de filosofía, de paradigma, prioricemos, planteemos agendas públicas, dialoguemos con la gente, lo que es importante recoger y tener presente qué es lo que quieren. Solo así vamos a saber cómo cubrir sus demandas y sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son esos alcances de la nueva gestión pública de manera un poco más operativa? En primer lugar, es importante que haya una lógica de cambio de entender cómo se va a desarrollar la gestión pública. Hay que establecer nuevas pautas de desempeño. Hay que motivar esta lógica de trabajar por resultados. Es saludable, por ejemplo, que haya bonos de productividad. Es importante que se premie el esfuerzo y el apoyo en la consecución de logros de resultados. Hay que poner énfasis en esos resultados, pero hay que tener presente qué es un resultado. Y es importante que los resultados tengan un nivel de flexibilidad que no escape a cubrir la necesidad de las personas. ¿Okay? Y hay que tener responsabilidad al momento de buscar y orientar nuestras acciones en la búsqueda de esos resultados. Si no trabajamos con una lógica de llegar a resultados a través de metas concretas, probablemente vamos a caer dentro del procedimentalismo, que era un poco la premisa de la lógica de la gestión pública tradicional. Yo cumplo mis funciones y lo paso a la otra área para que él haga sus funciones. Y esa otra área así, y al final no hay una lógica de todos vamos a trabajar por este resultado. Mayor preocupación por la eficiencia, la efectividad y la calidad. Y aquí, como le dije, el tema es de saber invertir bien. Tenemos pocos recursos y hay que saber invertir bien. Y hay que tener efectividad en las acciones que hacemos. Y hay que buscar la calidad. Eso es algo que es importante. Este año el Perú va a ser sede del Centro Latinoamericano de Administración Pública, que es el CLAC, que todos los años, digamos, se realiza. Es un evento académico, pero también político. Y en ese, digamos, espacio y ustedes, digamos, sería importante que puedan participar. En ese espacio uno puede observar las realidades de otros países, porque ya no están en un problema de cómo diseñan sus políticas públicas,
están en un problema de cómo evalúan las políticas públicas. Y al momento de evaluar, ¿qué hacen? ¿Solo evaluación de impacto o evaluación de calidad? Y están apostando por evaluación de calidad. Pero la evaluación de calidad entendida en esta lógica de sostenibilidad de los mejores resultados que se han obtenido. Entonces, y cuando yo he participado en algunos años en estas organizaciones o en este evento, y he podido observar pues que todavía estamos en un nivel, digamos, que necesita un mayor reforzamiento. Yo participé en 2010, todavía no había, digamos, no había la implementación de la ley de servicio civil, y era una vergüenza cuando yo conversaba con amigos de otros países, sobre todo Argentina, Brasil, Chile o Colombia mismo, y yo les decía que habían como que por lo menos 5 tipos de regímenes laborales en la administración pública. Y ellos decían, ¿pero qué? ¿No hay? ¿Y cómo? Pero no, y no les cabía en la cabeza. Yo decía, pero eso es algo que finalmente entorpece. Si ese funcionario tú lo preparas, lo capacitas, le brindas las mejores condiciones, pero no tiene la estabilidad y finalmente es tan volátil que luego en un mes o 3 meses, porque hay casi un mes o casi 3 meses, se lleva todo el conocimiento y tienes que volver a empezar con el nuevo funcionario. Entonces no le cabía en la cabeza cómo era posible conseguir resultados con un nivel de poca permanencia del personal. Y tampoco había esta posibilidad, como vendía, por ejemplo, Chile, esta posibilidad de poder acceder a estudios fuera, ¿no? Esta posibilidad que hoy brinda Servir y que hoy brinda la Presidencia de la República a través de becas para poder acceder a estudios en el extranjero. No había eso. Entonces, los chilenos cuando se presentaban en ese momento, cuando yo he hecho mi posgrado en España, en Estados Unidos, he ido a Nueva Zelanda, donde hay un avance, en fin, pero nosotros no teníamos esa posibilidad de poder acceder y era casi más a título personal. Entonces, no había la inversión sobre el recurso humano. Entonces, yo los invito a poder participar ahí, porque ahí se analizan muchos temas de profesionalización de la carrera pública, del tema de gestión pública en general. Es importante para poder saber en qué nivel estamos. Y el Perú, después de muchos años, va a ser sede. El Perú siempre quiso ser sede de este evento y no lo era porque no tenía las condiciones mínimas. No teníamos las condiciones mínimas para ser sede. Y hoy lo tenemos. No un trato de infraestructura, sino condiciones de implementación de la gestión pública. Promueve una idea de un Estado más descentralizado, con menor control jerárquico y mayor rendición de cuentas. Es decir, hay que abrir, yo eso siempre lo que digo es que hay que abrirnos a dialogar con los otros niveles de gobierno, pero sobre todo hay que abrirnos al diálogo con la sociedad civil. ¿Por qué la gente no participa y por qué la gente no quiere participar? Cuando yo converso con organizaciones de la sociedad civil, lo primero que dicen es: eso no sirve. ¿Para qué yo voy a integrar un consejo de coordinación regional, local, si lo que yo opine al final no sirve? ¿Para qué voy a ir a una audiencia de rendición de cuentas si va a ser simplemente un monólogo del alcalde o de las principales autoridades que me van a decir, y yo pago una pregunta y él habla 3 horas y a mí me dan 10 segundos para preguntar? Y luego la respuesta me dicen que me lo van a dar por correo. Entonces, hay una situación de no conversar, no dialogar con las organizaciones de la sociedad. Entonces, eso hay que cambiar. Hay que tener una posibilidad de generar más puertas abiertas. Y hay que evaluar los mecanismos de participación ciudadana. La ley de participación ciudadana es una ley que ya va a llegar a los más de 10 años. Y no está actualizada, por ejemplo, a todas las redes sociales o a todo el nivel de crecimiento informático que existe. Porque si ya se ha visto a nivel de campañas electorales que las redes sociales mueven mucho la información, y actualmente uno se entera al minuto muchas de las cosas, pero nuestra ley de participación ciudadana no contempla ni siquiera mecanismos actualizados a la tecnología. Hay por ahí experiencias muy buenas como Miraflores, como algunos distritos que han abierto, digamos, la tecnología y se han abierto a través de la tecnología para posibilitar estos mecanismos de participación, pero la ley marco no lo contempla. Entonces son solo experiencias buenas, pero ¿por qué no generar, digamos, un marco normativo que fomente? Y justamente el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo nos plantea algunos retos
bajo esta lógica de poder implementar una nueva gestión pública. En primer lugar, es importante la democratización de las instituciones públicas, y esto solo se puede materializar a través de transparencia y participación. Transparencia. Yo cuando hablo con funcionarios y con funcionarias, les digo, no le tengan miedo a la transparencia. Es una oportunidad para que la gente entienda. Gestionar no es fácil. Uno cuando está en la administración pública se encuentra realmente con todos los problemas que hay diariamente. Problemas de recursos, problemas de cruce de funciones, problemas de, inclusive, problemas de entendimiento entre niveles de compañeros y en general un sinfín de problemas que ustedes diariamente pasan. Entonces, lo que tienen que hacer es transparentar e informar a la gente por qué no se ha podido cumplir las cosas. Y también transparentar los logros y los resultados, que la gente se entere, ¿no? Estamos logrando esto. Yo, por ejemplo, veo con buenos ojos que a nivel del canal del Congreso de la República se haga una difusión mucho más pormenorizada, no solamente de se está aprobando tal ley, sino que se hace un debate mayor sobre la ley. Inclusive hay un programa que invita a personalidades y discuten sobre esa ley que se ha aprobado. Entonces, ya hay también una mayor difusión de lo que esa ley va a generar en las personas. Ese es el mecanismo que se tiene que buscar. Y también a nivel de gobiernos regionales, a nivel de gobiernos locales, también hay la posibilidad que se pueda realizar. A nivel del Canal 7, por ejemplo, hay un programa del Tribunal Constitucional donde informan las sentencias que van sacando y van informando qué efectos tiene sobre las personas. Hay un programa de trata de las personas y todas las acciones que se están realizando. Hay un programa que es más privado, que es Aliados contra la Delincuencia, que también reporta un poco los avances a nivel de captura de delincuentes. Pero es transparentar la información, no solamente lo bueno, también hay que transparentar muchas veces las deficiencias o los retos que tenemos. Eso es una oportunidad de poder ser realmente comprendidos por la gente. Y hay que motivar la participación, es la única forma. Planes de manejo de gestión ambiental en donde no participa la gente son planes que casi fracasan. Por no decir que en su mayoría fracasan. Porque la gente no está entendiendo cuál va a ser el rol que va a asumir en este plan. Puede ser muy bonito, puede estar muy escrito, puede ser haber hecho por el mejor académico o por el mejor grupo de personas este plan. Pero si es un plan que no ha sido socializado, que no ha recibido los aportes de la ciudadanía, es un plan que finalmente la gente va a desconocer. No se va a cumplir y no se va a realizar. La profesionalización de la función pública es clave, ya les decía. Es importante, creo que se avance en este tema para dar sostenibilidad a muchas mejoras que se han dado. El recurso humano es clave. Ya decía un expresidente del Consejo de Ministros, que fue presidente regional, que para él, digamos, su mayor bien era su recurso humano. Él confiaba en el recurso humano y apostaba por su recurso. Y profesionalizaba y capacitaba y buscaba siempre los puentes para mejorar. Entonces, tenemos que invertir. Y hay que invertir en los recursos humanos. ¿Por qué la gente, sería importante, por ejemplo, yo siempre cuando hablaba con amigos psicólogos le digo, ¿por qué la gente cree que hay un maltrato en la administración pública? Yo no creo que solamente sea porque los profesionales están ocupados, o sea, los funcionarios están ocupados. Hay toda una situación muchas veces que viene de insatisfacción. Yo no creo que la persona de archivo que está en esas condiciones me va a atender por sonriente, alegre. Y si no hay, digamos, las condiciones para que haga un trabajo, y trabaja en un metro cuadrado, con computadora, con archivero, con una ruma de papeles, sin duda no va a estar pues, en las mejores condiciones para atender. Entonces, hay que, digamos, por ejemplo, sería importante, ¿por qué no hacemos una evaluación psicológica de qué está demandando la gente? La actualización profesional es muy clave. Yo siempre que converso con los presidentes regionales, yo les digo, si usted tiene la posibilidad de capacitar a su personal haciendo pasantías, háganlo, apueste por eso. Porque eso no sabe todo lo importante y el cambio de lógica que le va a dar. Una cosa es que lo que yo les digo, pero otra cosa es que ustedes lo vayan a ver en la práctica. Por eso saludo que me digan que van a hacer pasantías o que se puedan generar condiciones para pasantías, ¿no?
siempre a las instituciones públicas, porque es ver cómo se realizan. Y aprovechemos la tecnología, pero siempre con cuidado. Lamentablemente una institución, por tratar de ser muy tecnológica, lo que hizo fue incinerar papeles y todo lo escaneó. Pero para hacer eso hay que respetar ciertos lineamientos que lo da la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. No puedo yo simplemente eliminar el papel y escanear, y ya como tengo el archivo, yo no puedo quedar con el archivo y quemar el papel. Mucho cuidado. Se invirtieron 10 millones en escaneado y esos 10 millones fueron al tacho, porque finalmente no se cumplieron las condiciones técnicas mínimas para hacer un adecuado uso de la tecnología. Así que tengo mucho cuidado. El tema de gestionar con uso de tecnologías de información también es muy clave. La gente ya no va, yo creo que en unos años la gente no tendría por qué desplazarse a las instituciones públicas. Yo he visto con buenos ojos, por ejemplo, que en Plaza Norte hay un cubículo donde la gente puede hacer los trámites que considera. Entonces la gente no está yendo hasta la oficina de RENIEC, o está yendo a la municipalidad, o está yendo a otra institución, lo cual además genera o tiene que generar las condiciones para atender a la gente. La gente ahí realiza su trámite y ahí obtiene el certificado, el DNI o la constancia que quiere. ¿Por qué no pensar en esta posibilidad de cada vez más aprovechar la tecnología para motivar que la gente pues también más interactúe con nosotros, pero también cubra ciertas necesidades y ya no sea la persona quien tenga que estar atendiendo, calificando, evaluando la documentación? En países mucho más modernos, dentro de los supermercados, como en Plaza Norte, hay un sinfín de cubículos de varias instituciones donde uno puede hacer su trámite. Y no necesariamente tiene que acercarse. Y uno puede hacer por correo electrónico las solicitudes que uno considera. Y eso vale y corre los plazos y le van a responder a través de su correo electrónico o a través de la plataforma, la red social que están haciendo. Entonces, hay que abrirnos también a la tecnología y hay que aprovechar de la tecnología, siempre con los cuidados respectivos. Por eso les digo, porque lamentablemente hay hackers, hay digamos, organizaciones que siempre están al ataque a nivel informático también. Los resultados a partir de establecer metas e indicadores. Yo me tomo una semana cuando trabajo con funcionarios y funcionarias a enseñarles a construir indicadores. Y ellos me dicen, pero tenemos estos indicadores y me muestran los indicadores. Pero eso no son indicadores. El indicador es una cifra, un porcentaje. El indicador no es, por ejemplo, el hecho de desarrollar 5 talleres. Bueno, 5 es un indicador, pero el indicador es una situación en relación a cómo lo encuentro frente a lo que yo voy a buscar. O sea, es ese cambio que yo estoy produciendo, no solo la cifra, y no solo el tema de en ese momento la cifra. El indicador es ese cambio que se refleja en una cifra, en un porcentaje, en un tiempo determinado. Yo voy a Amazonas y encuentro que hay un nivel de analfabetismo, por ejemplo, del 20%. Y yo quiero que en 5 años haya una disminución de 5 puntos porcentuales en ese nivel de analfabetismo. Entonces mi indicador va a ser porcentaje de personas que dejan de ser analfabetas. Ese es el porcentaje de ese cambio que yo visualizo. ¿Okay? No es solamente 5 talleres o 5 pacientes atendidos o tal cosa. El indicador es un número, un porcentaje, pero en relación a un cambio que yo estoy promoviendo. Una situación como la encuentro a una meta que yo quiero alcanzar. Y las metas tienen que reflejar ya más el contenido. Si yo estoy tratando un tema de nutrición crónica, pues tengo que visualizar mejor hacia quiénes. Niños de 0 a 5 años, niños en general, solo niños, también solo niñas, solo una zona. Finalmente, ¿qué? Tiene que haber un nivel de precisión mayor, en relación a una descripción mayor del grupo que yo voy a tratar de mejorar las condiciones de vida y su satisfacción su vida. Y todo ello me reporta un resultado. Mi resultado es disminuir la desnutrición crónica en el país, en tal zona y en tal lugar, a partir de ese indicador. Entonces, como les digo,
es algo que hay que empezar a construir. No todos sabemos generar indicadores, no todos comprendemos qué es un indicador. Pero el indicador no es solo la cifra, no solo el porcentaje. Es la cifra, el porcentaje en relación a un tiempo. ¿Okay? Y la meta tiene que tener un nivel de precisión. ¿Qué grupo, qué aspecto, qué tema quiero lograr? Patrones de gobernanza pública, y esto tiene que ver con descentralización, coordinación, el tema de la producción de políticas públicas, de acuerdo a este ciclo que les digo, respetando los criterios que de manera muy somera y general les he dicho en tema de tiempo. Promover la cultura de la calidad en la gestión de los servicios públicos. Y aquí el ejemplo que siempre digo es el siguiente. Tenemos que dar el salto. Ya no solamente cubrir la demanda, sino cubrir la demanda con calidad. La gente ya no solo quiere que haya un colegio cerca, y un centro de salud cerca. Quiere que en ese colegio le enseñen bien a su hijo. Y quiere que en esa posta le atiendan las enfermedades que sufre. Si le voy a colocar una posta donde no hay un médico que sepa malaria en la selva, no va a servir por más infraestructura moderna. Si no hay los implementos necesarios para poder atender ciertas enfermedades tropicales en una zona de la selva, ¿de qué me sirve? Tener la posta mucho más moderna si no tengo el recurso humano. Si yo tengo el mejor colegio, más emblemático, súper emblemático, como les digo, y los profesores no enseñan bien a los hijos, no hay educación intercultural en zonas de selva, vienen con una lengua distinta, apenas saben castellano. ¿Qué calidad de educación se les está dando? Apostemos por la calidad, busquemos calidad. Eso es lo que nos plantea en resumen la nueva gestión pública, calidad. Y la calidad no solo visto por productividad, sino por satisfacción de la demanda de los ciudadanos. Y las políticas públicas deben responder a eso. Pero hay principios que nos deben orientar esta nueva gestión pública que es importante respetar y espero hacerlos en 5 minutos. La orientación al ciudadano, a la ciudadana, no son clientes, nuevamente lo repito. La lógica de entender al ciudadano, a la ciudadana como un cliente es una lógica totalmente privatista que no va en una lógica de respeto a sus derechos fundamentales. Nosotros damos servicios públicos a un usuario de un servicio público. La articulación que ya hemos hablado, que es importante que se tenga siempre presente, abrirnos a poder trabajar de manera conjunta, articulada, intersectorial, intergubernamental. Hay que tener cierto nivel de flexibilidad, pero también de control en la gestión. O sea, no hay stand, ¿no? Digamos, los procedimientos no pueden ser pues totalmente a rajatabla. Tiene que haber un nivel de flexibilidad. Siempre en una lógica de cumplir la meta, de poder visualizar los indicadores, pero sobre todo cumplir con el resultado. Pero tiene que haber un control, evaluarnos, autoevaluarnos y ser permisibles a la evaluación de otros. Eso es sumamente importante. Transparencia, rendición de cuentas y ética pública. De transparencia ya hemos hablado. Rendición de cuentas también les he dado el ejemplo. Yo siempre que hablo con alcaldes y presidentes regionales les digo, ustedes cuando están en una audiencia de rendición de cuentas no saben cuán importante es saber dirigirse bien a la población y cuán importante es poder absolver sus dudas. Si usted va a hacer un recuento de 3 horas de todo lo que ha hecho, está bien, pero eso a la gente no le va a quedar grabado. Lo que le va a quedar grabado a la gente es que tal señor le preguntó algo y no le contestó. Es fácil y siempre les digo, ¿por qué no entregan o por qué no hacen público los logros de manera previa? Cosa que la gente ya está sabiendo lo que se va a tratar en esa audiencia de rendición de cuentas. Hay que preparar a la gente también a participar y esto implica darle la información, porque si se invita a la gente a una audiencia de rendición de cuentas, bueno, rendición de cuentas será algo económico, la gente no tiene por qué saber de qué se trata, pero si se le informa que una audiencia de rendición de cuentas es una posibilidad que tiene para dialogar con sus autoridades, conocer qué se ha logrado, pero también saber qué desafíos y retos hay, bueno, va a llevar un poco sus necesidades y sus insatisfacciones. Hay que preparar a la gente a participar, eso también es claro. Y ética pública, sin duda, eso es transversal a todo. Hay que actuar con honestidad, siempre cuidando los valores éticos,
siempre tratando de trabajar de manera, como le digo, respetando esos valores. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías, ya hemos hablado. Si no hay un aprovechamiento de las tecnologías, sin duda no vamos a poder dar el salto y no vamos a poder tener nueva gestión pública. No saben cuán rápido es utilizar algunos software o algunas bases de datos que inmediatamente nos ayudan. Cada día se generan aplicativos. Estamos en una sociedad de información que yo acabo de ver un aplicativo, se los comento porque me pareció sumamente novedoso, por lo menos para mí, un aplicativo que te lee textos. O sea, tú puedes ir en el carro y lo pones en el celular, bajas, pones el texto en el aplicativo y el aplicativo te va contando, te va leyendo. Hay otro aplicativo que te hace un resumen de texto. Entonces, la tecnología está generando un montón de condiciones para facilitar la vida del ser humano. ¿Y cómo no va a facilitar la vida de la gestión pública? Sin duda. Hay un montón de experiencias muy buenas. Principio de sostenibilidad, y aquí tiene que ver con el tema ambiental. Y esto siempre lo reafirmo y siempre lo señalo. En 50 años no vamos a tener pesca, digamos, no va a haber posibilidad de acceder a pescados que sean de los mares o los ríos de manera natural. En 50 años nada más. O va a disminuir tal la cantidad que va a ser muy complicado tener pesca de la calidad que tenemos aquí. En 50 años nuestros ríos no van a tener pescados por todo el nivel de contaminación que existe. Entonces, ¿qué vamos a consumir? Pescado criado de sabores distintos. Quien haya probado una trucha, por muy rico que sea en este centro de crianza de Ingenio, muy rico, es una trucha grande, no es lo mismo la trucha que uno lo pesca unos kilómetros más arriba del mismo Ingenio, pero de manera natural. Entonces en 50 años, ya está pronosticado así, nuestros ríos no van a dar pescado. Estamos condenados a que en 50 años también los niveles de radiación sean tales que vamos a tener que usar manga larga y ya no vamos a poder usar mangas cortas. Estamos condenados a que muy pronto usemos sombrillas cuando estemos en épocas de verano. Todos usamos sombrillas, o gorros, o sombreros. Y estamos condenados a que nuestras playas en 100 años ya no sean lugares para poder concurrir. Entonces, cuando hagamos gestión pública y cuando tengamos la posibilidad de tener un manejo y cuidado de nuestro medio ambiente, por favor, hagamos lo posible por tratar de cuidar y respetar. No puede ser posible de que el ser humano sea, digamos, la especie que más daño le produce a la tierra. O sea, somos realmente los depredadores de la tierra. Entonces, la gestión pública no puede estar ajena a este tipo de cosas. Cero papel, plantean muchos. ¿Por qué tantos papeles? ¿Por qué se fotocopia tanto? Estos implementos para fotocopiar son bien dañinos. Y todo el químico que se genera con las tintas. La misma hoja de papel. ¿Por qué, si ya no necesitamos sacar copias, por qué no vayamos a la tecnología? Usemos cada vez menos papel y que también nuestros procedimientos, digamos, tengan presente cero papel. Es lamentable que se siga generando más papel, cada vez más papel. Y ya esto es un consejo más como ciudadanos y como ciudadanas. Si tenemos la oportunidad de consumir una bebida de plástico a vidrio, opten por el vidrio. El plástico, hay una isla completa de plástico en el mundo, una isla tremenda, de un tamaño, no recuerdo exactamente la magnitud, pero va al mar y ese plástico se está concentrando y está formando una isla de plástico. Entonces, además porque está casi comprobado, no lo he reafirmado, pero está casi comprobado que entre el vidrio y el vidrio protege más cualquier situación de bacteria. El plástico a veces motiva su producción. Entonces,
Entre vidrio y plástico, por favor, optemos por el vidrio. Y cuando puedan reaprovechar algo, también reaprovechen. Y lo último, y con esto creo que termino, traten de no usar mucho tecnopor, por favor. Y estas vasos, platos, ¿no? Eso no es biodegradable. Eso constantemente se produce, pero eso no se vuelve a reaprovechar. Eso se tiene que incinerar. Entonces, tratemos de no usar mucho estos bandejas para la comida o para el otro. Busquemos que se pueda servir en otro tipo de implemento. Y finalmente, 3 aspectos que son horizontales y que son, digamos, siempre tenerlos presentes. Reestructurar. Si hay que reestructurar, hay que reestructurar, hay que hacer las mejoras en la organización, hay que siempre optar por aportar un valor al servicio público. El valor público es algo que ha pasado desapercibido. O sea, nosotros no producimos, pues, la producción, por ejemplo, en el sector privado, de una cocina, o un refrigerador. Ellos le dan un valor porque explican al ciudadano que con esa cocina va a poder tener un uso efectivo del gas, va a poder de repente no mancharse con el efecto del hollín. Cuando tiene esta refrigeradora va a tener un valor especial porque genera inclusive cubitos de hielo y en fin, varias cosas. Pero ¿cuánto de nuestro valor público por los productos y servicios lo destacamos? Vayamos a decir que cuando hacemos algo siempre estamos buscando un valor público, es satisfacer la demanda de la ciudadanía. Construimos este colegio no solo por construirlo, construimos porque en esa zona hay 1000 niños que no tienen un colegio cercano y que tienen que pasar 2 horas para poder ir al colegio más cercano. Eso es un valor público, no es solo el hecho de construir el colegio. Construyo esta posta, este centro médico, porque además hay una situación de tratamiento de enfermedades locales. Es el valor que se le está dando a la costa. Hay especialistas en enfermedades tropicales en la selva y hay que concentrarlos en esos postos. Es el valor público y no solo la mera construcción. Reingeniería. Si hay que empezar de nuevo, hay que cambiar instrumentos, hay que hacerlo. Si nuestra forma de estructura no nos ayuda, pues hay que pensar cambiarlo. No tengamos miedo a los cambios. Y hay que reinventarnos en cuanto a cambiar de percepción. Yo no solo cumplo funciones, yo sirvo a la gente. Eso es, digamos, el mensaje con el cual es importante que nos vayamos. Yo no solo cumplo funciones o obligaciones, yo sirvo a la gente. Y yo contribuyo a que haya una satisfacción de una demanda ciudadana. Realineación implica con gerenciar esos cambios ya dados, es decir, cuando ya se ha cambiado la estructura, hay que saber cómo gerenciarlo, hay que tener estructuras coherentes, hay que articularnos en relación a lo planificado. Si yo me tomo el tiempo y hago una planificación, y creo que es sólida, y creo que tiene metas y tiene resultados concretos, cumpla. Lo peor que pueden hacer es planificar y no cumplir lo planificado, porque eso es un círculo vicioso. Si eso va, el próximo año nadie se va, digamos, nadie va a participar de un proceso de planificación. Reconceptualización implica mejorar en todas las dimensiones del ciclo de aprendizaje organizacional, lo cual implica generarle valor al recurso humano, ¿no? Hay que motivar el cambio a que todos seamos gerentes y todos seamos, digamos, saber qué implica gerenciar en la administración. Que no es trasladar, como le digo, la gerencia privada a la gerencia pública, por favor, eso está totalmente equivocado. Algunos aspectos sirven, algunos aspectos son muy claros, pero nunca totalmente bien. Y hay que ser adaptables en el tiempo. Las mejores organizaciones son aquellas que tienen un nivel de adaptabilidad a cualquier circunstancia que se le presente. Si hubiera una catástrofe, hay que estar presente y hay que tener presente. Si hubiera una baja de producción, hay que estar, digamos, adaptables a cómo vamos a poder. ¿Qué hacen las empresas privadas? Pues cuando cae el nivel de consumo de la gente, pues se adaptan inmediatamente. Hay un efecto de marketing, hay un efecto de fusión con otras empresas, se adaptan, ¿no? Eso es lo que
plantea también la nueva gestión pública, que las organizaciones se pueden adaptar a los cambios. Si hay una crisis económica producto de una, entonces hay que generar las condiciones para adaptarse. Si hay la necesidad de trabajar articuladamente un nuevo tema que ha surgido, hay que ser, digamos, hay que tener ese nivel de flexibilidad para trabajar ese nuevo tema, ¿no? Si actualmente, si por ejemplo hubiera venido el ébola al país, el Perú tenía que haber estado preparado y ser flexible para poder asumir este problema. El tema es eso, las organizaciones también hay que estar permanentemente, uno nunca sabe qué pueda pasar, ¿no? Entonces, sin duda hay que ser flexibles, hay que poder ser adaptables. Y eso también implica una capacidad que es importante tenerlo presente. Y bueno, con esto, y exactamente a la hora que hemos planificado, estamos concluyendo.